Casos de migración nos deberían importar mucho porque desde una perspectiva ética nos va en juego con los derechos humanos y en el cual estaríamos privando de los derechos para que ellos no puedan migrar legalmente porque tal vez muchos piensan que van a quitar los puestos de trabajo o van a quitar más necesidades para los que son originarios de ese país y va a haber diferentes problemas. Y frente a estos procesos migratorios, como también se puede, se puede reflexionar críticamente y dar, así, y dar un claro ejemplo, así como en la historia, lo que vivimos, y así poder reflexionar. Los casos de migración nos deberían importar mucho porque desde una perspectiva ética nos va en juego con los derechos humanos y en el cual estaríamos privando de los derechos para que ellos no puedan migrar legalmente porque tal vez muchos piensan que van a quitar los puestos de trabajo o van a quitar más necesidades para los que son originarios de ese país y va a haber diferentes problemas. Y frente a estos procesos migratorios, como también se puede, se puede reflexionar críticamente y dar, así, y dar un claro ejemplo, así como en la historia, lo que vimos, y así poder. Ya, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes, ¿no? Mi tema de mí que me ha tocado es derechos humanos, interés nacional o dignidad, ¿ya? Para comprender la posición del Estado frente a la migración extranjera, debemos analizar nuestra legislación y la postura del gobierno frente a la migración irregular de refugiados por cuestiones humanitarias. El Perú cuenta con la Ley de Migraciones, el decreto legislativo de 1350. Fue publicado en enero de 2017. Dicha ley, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, está entre las más modernas de la región y además fortalece la seguridad del país. Atrae y facilita a los negocios, inversiones y talento, al tiempo que promueve una migración ordenada con protección a las personas más vulnerables. Esta ley no solo plantea disposiciones o normativas generales para el fenómeno de la migración, sino que también y sobre todo contiene principios claros en nuestra constitución política y se sostiene en acuerdos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Y por otra parte también la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes. ¿Ya? Bueno, estos principios responden por lo tanto a criterios éticos que la ley debe considerar por sobre cualquier posible situación coyuntural. En el artículo 1 dice que el principio de respeto a los derechos fundamentales, es decir, toda persona tiene derecho a una educada alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros. O sea, eso quiere decir que el Estado le debe brindar todo eso, le debe brindar la salud y no le debe privar a la educación ya que es libre. Ya, bueno, el otro tema que me ha tocado por otra parte sería protección a refugiados y migrantes. Ya como vimos, no todas las personas migran por voluntad propia. Muchos toman grandes riesgos, mientras que huyen en condición de aislados o refugiados por ser perseguidos políticos o huyen por situaciones de guerra o hambruna. Ya cuando la migración afecta para bien o para mal a algún país determinado, los estados deben construir políticas y estrategias integrales que responden a este problema en la sociedad. Ello implica una respuesta intersectorial, mundialista y de corresponsabilidades. Por ello, es bueno contar con una ley que puede ser insuficiente. Ya muchas veces los estados pueden construir estrategias legales para garantizar la seguridad interna y al mismo tiempo los derechos humanos de los migrantes. Esto implica, por ejemplo, crear mecanismos legales, ya como los decretos supremos. Estos, en el caso del Perú, los propone el presidente de la República y sus ministros y han facilitado que migrantes
regulares e irregulares que lleguen a otros países tengan acceso a permisos temporales a permanencia que les permitan trabajar, ¿no? Ya los riesgos y amenazas. Todo proceso migratorio de gran escala conlleva riesgos, dado que la gran mayoría de personas que migran se encuentran en situaciones de ilegalidad. ¿Ya? Las autoridades de la sociedad a la que migra no las amparan o tienen miedo de que las autoridades las reconozcan como inmigrantes ilegales y que les expulsen de su país. Por ello, muchas veces los migrantes se arriesgan y trabajan en condiciones de explotación. Incluso se exponen a otras formas de abuso y agresión como la violencia xenofóbica o la trata de personas. Ya asimismo muchas amenazas ocurren debido a casos de discriminación que expresan temores infundados y perjuicios por falta de conocimiento. Ya la responsabilidad de proteger a migrantes y refugiados no solo es tarea del Estado, sino también es de la sociedad civil. En ese sentido es importante reconocer el esfuerzo de actores e instituciones de la sociedad civil que ayudan a visibilizar la situación real de poblaciones migrantes, tanto internas como externas, y que además ayudan a luchar frontalmente contra situaciones de desigualdad social y discriminación. También debemos reconocer el esfuerzo de la cooperación internacional y de entidades de las Naciones Unidas como las siguientes. Por ejemplo, podemos observar imágenes de la de la IOM, que significa Internacional Organización por Migración. Ya, bueno, eso sería todo de mi tema. Son a refugiados y migrantes. Ya, como mi compañera Diana acaba de exponer los derechos humanos, ya, bueno, también los migrantes siempre van a tener problemas. O sea, siempre van a tener dificultades de repente para poder sobresalir en otro país que no le pertenece. Lo que quiere decir entonces de que los migrantes siempre van a tener de repente una situación o un problema. Y no siempre los derechos humanos van a proteger al inmigrante. Por eso es que hay entidades que van a proteger y que también el presidente y sus ministros deben apoyar a cada persona. Y bueno, siempre y los migrantes van a tener siempre problemas, como por ejemplo van a estar en la trata de personas, van a estar de repente en amenazas, discriminación racial o van a caer de repente en trabajos que no son apropiados. Pero ellos, por querer tener de repente una mejor calidad de vida, un buen trabajo, entonces van a tener que aceptar que el Estado va a apoyar o va a cubrir siempre a los inmigrantes. Es por eso que existen dos entidades, como que es el ACNUR y que también son y también la OIM, que también es la Organización de los Inmigrantes. Que estas dos entidades, como ya mencionadas antes, son entidades que siempre van a hablar por los inmigrantes y por los refugiados. O sea que van a tener un trabajo de repente más seguro, un trabajo en donde no haya mucho peligro y que no sea ilegal y que bueno sea como una igualdad, o sea que las personas como las personas que viven en ese país tengan un buen trabajo y de repente tengan una buena oportunidad, una buena calidad de vida y de repente surgir como una nueva persona. Entonces eso es lo que son las entidades. Y es una protección para refugiados y migrantes. Eso sería el primer tema. El tema que me ha tocado el otro tema que me ha tocado es luchemos contra la xenofobia. Bueno, la xenofobia es cuando de repente es un miedo que tiene una persona hacia otra persona que es extranjera, o puede ser un migrante también, como en este caso. O sea, siempre va a tener un tipo de racismo, un tipo de discriminación o una exclusión que tiene hacia esa persona. Bueno, la persona siente como si fuera asco. Entonces la persona le va a discriminar de repente porque es de otro lugar, de otro país o tiene diferentes culturas o una manera de pensar distinta. Entonces donde va a sufrir mucho desprecio, entonces de repente va a estar muy atacada, que de repente puede llegar a problemas serios en donde se puede matar o va a sufrir unos problemas. Pero también Perú siempre se ha luchado contra la xenofobia
y es muy antiguo incluso, pero siempre hay que luchar con ello porque no es posible de que nosotros los peruanos estemos excluyendo de repente a los venezolanos, y es por eso de que hay siempre campañas, de repente maneras de cómo combatir contra esta exclusión que ellos tienen.